hermanos, a las familias, amigos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, por nuestros canales, en donde le rogamos al Señor que nos asista para que su palabra corra y pueda alcanzar a muchos. Así como, por medio de la predicación, de la locura de la predicación, cada uno de nosotros fuimos alcanzados. De esa forma, nosotros queremos alcanzar a otros. Y de lo que hemos recibido por gracia también lo queremos dar. Amén. Esa es la función, o por lo menos una de las funciones que tiene la iglesia. Y eso es una bendición que no podamos perderlo de vista, que tengamos presente siempre en nuestra mente, y conforme lo tengamos presente en nuestra mente, eso quiere decir que está presente en nuestro corazón, y sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, tenemos un mandato del Señor que es predicar el evangelio de la paz y de la gracia y de la salvación que vienen a través de Jesucristo. Amén. Y para los que anotan, el título del mensaje en el día de hoy es Semilla al que siembra. Venimos hablando en estos días, en estas semanas, y tratamos de que cada mes el Señor pueda enseñarnos de acuerdo a su palabra, y hay un tema puntual. Y claro, es amplia la escritura, la enseñanza, pero por lo menos tratamos de aperturar un tiempo para poder entender más en claridad, que venga a nosotros mayor entendimiento por medio de desglosar y de poder hablar de forma puntual, pero también de forma amplia y ser específicos en algunos temas que son justamente los que necesitamos para entender. Por eso le rogamos al Señor que cada vez que oímos su palabra, Él nos haga entender, que abra los ojos del entendimiento. Amén. Y si no me equivoco, porque en esto de las anotaciones no sé bien los días, no sé si le pasa, hemos hablado de que hay una forma que el Señor trabaja y que nos mete desde el principio en un círculo virtuoso. ¿Se acuerdan? Amén. Díganme que sí, o si no, entra al canal y puede repasarlo. Más específicamente, lo tengo por acá para no equivocarme, hemos hablado del círculo virtuoso de la provisión. Y que el Señor desde el principio quiere meternos en ese círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque eso justamente atenta o trabaja a nuestro favor para que nosotros salgamos de círculos viciosos. El Señor siempre en su palabra nos da las arras, que son las garantías, y nos da la fortaleza, y justamente nos da esa herramienta para que nosotros podamos combatir, por decirlo de alguna forma, en esta batalla, en esta guerra espiritual que muchas veces nos acontece, y que podamos entender que solamente en ese lugar, permaneciendo en el círculo virtuoso del Señor, nosotros vamos a poder tener una vida victoriosa. Yo digo amén. Por ejemplo, el libro de Génesis habla de el Señor haciéndole entender a Abraham por medio de su palabra que Él lo iba a bendecir. El Señor quiere bendecirnos. Conforme bendijo a Abraham, de la misma forma nos bendice a nosotros, porque somos hijos de Abraham conforme la fe. Y la Escritura, más específicamente, dice: te bendeciré y serás bendición. El Señor nos bendice con un objetivo claro, para que nosotros tengamos presente que luego de recibir tenemos que dar. El libro de Crónicas menciona algo extraordinario y que no tiene que correrse nuestra mirada de esa bendición y de ese principio. El rey David dice que de lo recibido de la mano del Señor, nosotros damos. Yo digo amén. Entonces eso deja claro que todo lo que nosotros tenemos
es porque lo hemos recibido del Señor. Amén. Eso quita de en medio egoísmos, eso nos hace entender que nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y como le pertenece al Señor, nosotros estamos dispuestos a manejarnos bajo los parámetros del reino y ya no bajo los parámetros del mundo. El mundo tiene principios, pero el reino de Dios también tiene principios y son mejores y son mayores. Y a nosotros que hemos aceptado ese reino, tenemos que manejarnos y alinearnos a ese reino, valga la redundancia, y a esos principios, porque vienen justamente a bendecir nuestra vida. Y luego viene el libro de Hechos de los Apóstoles, también diciéndonos que más bienaventurado es el que da que el que recibe. Las dos son necesarias, porque habla de que hay dicha, hay felicidad, que nosotros somos bienaventurados cuando tenemos. Pero hay buenas noticias para el que ha creído en el Señor. Nosotros tenemos a Jesucristo y si tenemos al Señor, lo voy a repetir hasta el cansancio, espero no cansarme, pero lo voy a repetir siempre que tenga la oportunidad. El que tiene al Señor tiene que tener la plena convicción de que lo tiene todo. Todo, porque en Él está todo. Dijimos, orábamos que en Él estaba la vida. La Biblia también nos enseña de que Él es el principio, Él es el fin, Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, pero también dice que todas las cosas por Él subsisten, tienen un sostenimiento. Y si Él es sostén, también hemos hablado de que justamente es nuestro sustento y es nuestra provisión. De ahí se desprenden todas las cosas y si hay alguna necesidad, dice la Biblia que Él ha venido entre muchas cosas a suplir cada una de nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. El Señor es rico, mis amados. Y conforme estamos en esa herencia, porque somos coherederos de la gracia, el Señor en su faceta de hermano mayor también nos hace entender que si Él tiene un Padre, nosotros tenemos un Padre, entonces Jesucristo también es nuestro hermano. Y eso es una bendición, pero es un hermano mayor, es un hermano que cuida, es un hermano que protege y que también provee, porque para eso también estamos los hermanos mayores, para proveer. Nosotros somos hermanos y algunos son más chicos, pero no solamente en edad cronológica, sino que muchos son más niños en el orden espiritual. Y nosotros como hermanos más grandes tenemos que estar ahí pendientes de las necesidades de los más chicos. Amén. Y eso se traslada, claro, en nuestra vida en lo natural. Pero en fin, lo que quiero decir es que tenemos que recordar que así como le hemos puesto al título Semilla al que siembra, y ahora vamos a poner bases a eso, tenemos que entender que hay bienaventuranzas, que es bueno recibir. Es bueno recibir, mis amados. Porque si Dios no hubiese creído de esa manera, no hubiese enviado a su Hijo. Él creyó que era bueno poder recibir, pero también es bueno poder dar. Reitero, te bendeciré y serás bendición a muchos. Eso es para la familia. Cuando nosotros tenemos, debemos entender que de lo recibido del Señor, nosotros tenemos que dar. Porque si no lo recibimos del Señor, lo que demos no será lo correcto. Entonces, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. No es solamente en el orden económico, no es solamente en el orden material, lo que está por encima es lo espiritual. Por eso tenemos que aprender a recibir solamente lo del Señor, porque entonces estaremos dando de forma efectiva y eso dará fruto. Amén. Eso es importante. Y luego, para nuestra era, el Espíritu Santo habla y dice que hay una bienaventuranza mayor. Es bueno recibir, el Señor dice que es bueno. Tenemos que estar dispuestos, preparados para recibir. Así como hemos recibido al Señor, dice su palabra, si Él no escatimó en dar a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él
todas las cosas. Entonces tenemos que estar preparados para recibir, pero con un objetivo, con parámetros y con una motivación correcta, que yo recibo para entonces poder dar. Eso me va a mantener siempre en el círculo virtuoso de la provisión. Amén. Eso era simplemente un repaso. Vamos a meternos un poco más en el tema de hoy. A modo de introducción tengo la versión Reina Valera 1960, segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. Si lo tiene me dice amén. Vamos a leerlo juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero no se queda ahí. La Escritura, el verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, porque en definitiva Él nos da gracia. Nosotros hemos hallado gracia en el Señor. Y continúa diciendo, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor está diciendo de nosotros que estamos en abundancia. Si tenemos al Señor, tenemos abundancia de todas las cosas. Insisto, mis amados, sobre esto, no nos limitemos. Yo sé que lo vengo reiterando vez tras vez, en cada enseñanza, en cada predicación, cada vez que tengo la posibilidad de exponer su palabra. No nos limitemos, por favor, solamente a lo material, porque no pasa, no radica ahí. Sí, claro, está incluida la bendición económica, porque el Señor quiere prosperarnos en todas las cosas. Pero nosotros tenemos que abundar en gracia. Y dice que si hay abundancia tenemos que estar preparados para toda buena obra. Ahí es donde muchas veces nos limitamos, porque si tenemos para dar, tenemos que dar. Amén. Nunca tenemos tan poco como para no poder dar. Simplemente entiendo, conforme la Escritura y conforme los parámetros en los que nos manejamos comúnmente, detenemos, porque está hablando de una buena obra, detenemos la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, y muchas veces puede que como iglesia del Señor detengamos la obra porque no estamos dispuestos a dar. O no nos damos cuenta dónde radica el crecimiento, que es en dar. El Señor presentó en estos días, conforme su palabra, si no, repáselo, que hay enemigos que no permiten que nosotros demos. Entonces se inhabilita el poder recibir. Mas por el contrario, cuando nosotros estamos dispuestos a dar, independientemente del tiempo, la situación, las circunstancias, entonces hay una habilitación para seguir recibiendo de parte de Dios. Yo digo amén a eso. Continúa diciendo, verso 9, como está escrito, repartió. Otras versiones dice derramó. Coma. No está diciendo que es una repartición, no está hablando de lo mismo, aunque luego dice que dio a los pobres, porque entre muchas cosas el Señor vino a darnos a aquellos que estábamos en una pobreza espiritual.
Y claro, dentro de esa necesidad el Señor también suple todas las demás necesidades. Así tiene que mirar la iglesia. Tiene que entender que si tiene al Señor, eso tiene que derramarse, porque el Señor también es figura del vino nuevo que se está derramando y por eso nosotros tenemos que ser un odre nuevo para poder recibir lo nuevo que el Señor está haciendo de forma continua y valga la redundancia. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el verso 10 puntualiza, por lo menos el título, de lo que hoy quiero que nos quede ahí guardado en el corazón, y dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Nuevamente menciona, proveerá. Leo de nuevo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, y conforme la provisión que pasará, habrá multiplicación de nuestra sementera, del cultivo, de lo que nosotros necesitemos. Porque así funciona, así trabaja el Señor. Por eso la Escritura dice que al que tiene, se le dará más. Y nosotros tenemos que erradicar nuevamente, se los quiero puntualizar porque el Señor me lo indica que así sea, porque entiendo que vivimos en un mundo, en un sistema donde continuamente se nos ministra de lugares cerrados, que conforme tenemos, somos. Entonces, si solamente pensamos en que Dios le va a dar al que ya tiene, decimos, pero si ya tiene. Nos volvemos medios populistas, para no mencionar ninguna parábola. Queremos ser comunistas cristianos. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Él está hablando en el orden espiritual. El que tiene es porque estuvo dispuesto a recibir. Y como está dispuesto a recibir lo de Dios, tiene para dar. No se lo queda, lo da. Entonces hay una habilitación mayor. Como tiene, como estuvo dispuesto a dar, y como en todo tiempo trabaja para que eso acontezca, el Señor nuevamente dice, a ese le tengo que dar. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. No tiene que ver con nuestra justicia, ¿vieron? Porque nosotros automáticamente pensamos en la necesidad natural. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que el que tenga no dé? ¿Hay acaso una contradicción? No, porque Dios no se contradice, la palabra no se contradice. Es más, la Biblia menciona que la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces, pidámosle al Señor nos haga entender estas cosas. Porque estaremos dispuestos a recibir y a tener del Señor para poder dar, y entonces Él seguirá dándonos. Eso dice la Escritura. Termino. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Yo digo amén. La palabra de Dios se presenta como una semilla. ¿Cuántos sabían eso? Y dice que el sembrador salió a sembrar. La semilla siempre es buena. De hecho, y ahora lo vamos a leer simplemente para hilar, Jesucristo es la buena semilla. Y dice la parábola que Él vino al mundo como una buena semilla.
Y también dice que nosotros hemos recibido esa semilla. Y conforme tenemos semilla, nosotros tenemos para producir. Tenemos a Jesucristo, damos a Jesucristo para que los frutos del Señor puedan ir creciendo en los diferentes lugares, y eso es para salvación. No podemos quedarnos, mis amados, porque el que da semilla al que siembra y pan al que come, también nos dará y proveerá y multiplicará los frutos de nuestra justicia. Cuando damos, estamos siendo más justos. Yo digo amén. La iglesia se viste de obras justas. Ese es el lino fino que identifica a la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos a dar. Y no voy a mencionar el listado porque lo hemos hablado durante todos estos días, estas semanas. Y ahí cada uno tiene que autoexaminarse y mirar en qué áreas no está dando. Y cambiar. ¿Así de fácil, pastor? Sí. Es más, dice que muchas veces los frutos que recibimos no son buenos. Porque hay árboles buenos y hay árboles. Y si hay árboles buenos es porque se le dio una buena semilla. Y si hay árboles malos es porque se le dio una mala semilla. Entonces lo que tenemos que cambiar en muchas ocasiones es la semilla. Y si es la palabra, y es la palabra que recibimos, nosotros tenemos que ser inteligentes delante del Señor y decir, yo no voy a recibir, no estoy dispuesto a recibir porque de lo recibido de su mano, nosotros damos. Pero si la palabra implica que es una semilla, nosotros tenemos que estar ahí bien atentos a ver, mirar qué semilla estamos recibiendo y qué semilla estamos sembrando y cuáles son los frutos que estamos recibiendo. Amén. Vamos a su palabra y vamos a desarrollar un poquito más. Usted me pone cara de re inteligente y yo sigo. Reina Valera 1960, el libro de Lucas en el capítulo 8. Vamos a leer del verso 11. Está hablando de la parábola del sembrador y de las diferentes clases de tierras, de las diferentes clases de corazones que reciben la semilla. Y la semilla es la palabra. Entonces el problema no es la semilla. La semilla siempre es buena de parte del Señor. Amén. Todo lo que recibimos del Señor es bueno. Es importante que lo aclare. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no utilizamos la semilla que hemos recibido del Señor. Utilizamos otras semillas y adjudicamos situaciones que acontecen de forma contraria a Dios. Dice que el hombre necio, cuando las cosas le van mal, le echa la culpa a Dios. Dice que no se hace responsable. ¿Por qué? Porque lo mira de forma natural. Pero si yo vengo a la iglesia, todos los días vengo a la iglesia, sirvo al Señor, diezmo y ofrendo, todas cuestiones que tienen que ver con lo que damos, pero también hay que ver cómo lo damos y también hay que ver cómo lo hemos recibido. Porque si es incorrecto, cuando nosotros ofrendamos vamos a estar esperando algo y en definitiva ya lo hemos recibido. ¿Vieron que cambia?
sí que tiene que ver el objetivo, tiene que ver la motivación, que siempre tiene que ser correcta a la hora de dar. Y eso tiene que ver con nuestro corazón. Y el Señor ministra eso y dice, ¿lo tienen? Capítulo 8 de Lucas, verso 11 dice, esta es pues la parábola, es la explicación. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino, porque dice que parte de esa semilla cayó junto al camino. Entonces el Señor dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón, ahí linkea tierra con corazón, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En la evolución del creyente, que lo hemos mencionado, que es en 5 facetas, dice que una es de oyente, luego viene creyente, luego discípulo, siervo y amigo. Entonces viene la palabra y dice que están los que oyen, pero luego hay una batalla en el orden espiritual. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y cómo estamos atentos? Porque el Señor nos advierte, previene, nos dice. Muchas veces a través del pastor, de los ministros, de la alabanza, de todo lo que acontece en el altar, de un hermano. Advertencia, mantenete porque te va a pasar esto, por ejemplo. Mi hermano, no vaya por ahí porque eso es peligroso. Y nosotros, dale, vuelve, la burra al trigo. Pero no es que no fuimos advertidos. ¿Es culpable Dios? Entonces hay algo que en nosotros tiene que cambiar. Y hay que trabajar la permanencia, la constancia, la perseverancia, todos sinónimos. Que no nos permiten luego obtener los frutos de una buena semilla que se lanzó, pero que en definitiva nuestro corazón no estuvo preparado para recibirlo. Continúa diciendo, bueno, no quiero dejar de decirlo porque no es menor. Para que no crean, dice el verso 12, y se salven. Así que es importante. Porque si no recibimos la palabra, la oímos, y luego no esperamos el proceso de crecimiento, sino que somos corridos y entonces está en juego nuestra salvación. Amén. Verso 13. Los de sobre la piedra, la semilla que cayó en pedregales, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Otro estadio. Esto escucharon y están gozosos de la palabra. Así como nosotros, amén. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso nosotros solemos decir, ¿no? Muchas veces está apartado, decimos. Porque no viene más a la iglesia. Y puede que sí, o seguramente, o en su gran mayoría es de esa forma. Pero muchas veces nosotros podemos estar dentro y nuestro corazón estar lejos, fuera, apartado. Primero, ¿por qué? Vamos a la Escritura. Vamos a detenernos.
cae en pedregales. Eso habla de una tierra dura. Nosotros lo traducimos es duro el hermano. Decimos. Es duro, no recibe y a veces nos olvidamos de nosotros. Duro. Nos gusta decir a nosotros duro. Duro el otro, ¿no? ¿Y botella? Dicen. Miren, el Señor presenta cuatro clases de tierras. Entonces estamos hablando de que en porcentajes sería el 25% de los oyentes, que podemos hablarlo de forma general, de forma específica, nosotros, la iglesia, hoy la congregación. Así dice que funciona. Por ejemplo, nosotros acá, el 25% la semilla va a caer. ¿Vieron? La semilla es buena. Pero el 25% va a ser junto al camino. Otro 25% va a ser en pedregales, son los duros. Pero vamos a seguir. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. No perseveran. No tienen constancia. No permanecen. Es temporal. Otras traducciones dicen que simplemente quieren lo del momento. Y eso está aconteciendo mucho. Donde se le tiene que dar una palabra motivacional, donde todo el tiempo lo mantenga allá arriba, en las nubes, sin ningún tipo de compromiso. Entonces no se los prepara para que cuando las cosas no estén demasiado bien, permanezcan igual. Entonces se preocupan donde todo el tiempo hay que tener contenta a la gente. Con panes y con peces. Entonces cuando hay algo que no me cuadra, no me cierra, no. Ahí ya no es Dios, ya no es buena semilla, ya el pastor está errado, ya la iglesia no hay mucho amor en esa iglesia. Duro. Solemos decir, por ejemplo, no le entran las balas. Y nosotros muchas veces somos y estamos en esa condición. Por eso la vida del creyente no es por temporadas. No es cuando quiero, no es como me parece, no es si tengo ganas, no es si tengo plata, no es si todo está bien. Es siempre. Ya no me está mirando muy bien usted. No tienen raíces. Eso habla de estar plantados. Y nosotros tenemos que echar raíces. Amén. Y eso es algo de este tiempo, o por lo menos se ve con mayor énfasis, donde al creyente le cuesta mucho permanecer. Le cuesta mucho empezar las cosas y terminarlas. Ante cualquier prueba, dice la Escritura,
La primera opción es salirse. No decir, bueno, vamos a ver. Sí, el bostezo es contagioso y la tos también. Yo para romper un poco el hielo porque usted me está mirando medio feo. Por hablar pavada me perdí. Hay un trabajo, una operación del mundo de tinieblas para generar inconstancia en nuestros pensamientos. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque tiene la mente dividida y por ende el corazón dividido. Y por ende la tierra está a veces blanda, a veces dura, a veces ni tierra hay, a veces hay muchas piedras. Y nosotros tenemos que aprender a que la tierra siempre esté preparada. ¿Por qué? Porque la semilla es buena. Y si Él da semilla es porque da provisión para que nosotros también podamos a su tiempo poder dar fruto. Amén. Otra clase de tierra. Y antes de mencionar lo que dice el verso 14, mi amado hermano, eche raíces, no crea por algún tiempo, crea siempre. Y pruebas va a haber, pero dice que después de la prueba viene un nivel más alto de fe. Y dice que no hay prueba que Él ponga delante de nosotros que no podamos superar. Entonces, ahí es donde más, cuando viene la prueba, dice, acá estoy, viene la prueba y es como el escalón que me va a dar la posibilidad para que mi fe sea mayor. No para retroceder, no para apartarme. Que en el nombre del Señor podamos comprender esta verdad, sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, porque la palabra es para todos. Amén. Verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Repetimos, cayó entre espinos. Estos son, o sea, hay algo en común que tenemos todos, y valga la redundancia, es que todos oímos. Yo digo amén, todos estamos oyendo. Y ya el Señor marcó el 75% de lo que está enviando, porque uno cayó junto al camino, otro en pedregales, otro entre espinos. El Señor nos libre de todas esas posiciones. Y eso es en el transcurso de nuestra vida, no solamente en el momento en el que hemos creído, sino que también es hoy. ¿Qué clase de tierra seré hoy? Y todos empiezan a mirar. Este tiene cara de espino. ¿Y qué? ¿Y vos sos piedra? Y así están. Y bueno, aquel ni lo miramos porque está junto al camino, ya ni siquiera. No. Tenemos que venir, por eso la importancia de la preparación de la tierra, tenemos que venir con una buena tierra, porque dice que el Señor envía esa semilla al que siembra. Entonces el que está sembrando
siempre está preparado con la tierra porque sabe que va a venir más semilla. Amén. Espero poder estar siendo claros. Creo que no, porque ni un amén recibe, pero bueno. Recibí mi ofrenda, Señor. Afanes, que los tenemos todos. Riquezas, que por ahí no las tenemos todos. Pero a veces hay cosas que nosotros le damos muchísimo valor. Una riqueza es algo de mucho valor. Eso es lo que representa espiritualmente. Algo que quita del primer lugar, del podio, al Señor. Representa una riqueza. ¿Cuál será? Porque hemos visto, conforme la Escritura, conforme el Espíritu desde el principio, que había una provisión que Dios quería dar en abundancia, algo mayor a Abraham, pero Abraham necesitaba quitar de en medio lo que más amaba, o por lo menos lo que estaba quitándole el primer lugar al Señor. Y claro, todos amamos a nuestros hijos porque está hablando de Isaac, el que más esperaba, el que más amaba, pero que en definitiva lo que recibió fue porque el Señor se lo dio. Bueno, mis amados, eso es lo que tenemos que comprender. No hay nada que tenga ni pueda suplantar al Señor. Porque si miramos de esa manera, solamente, insisto, cuando estamos bien, cuando hay salud, cuando tenemos un buen pasar, cuando las situaciones más o menos se acomodan, entonces ahí sí estamos firmes en el Señor. Y la realidad es que Dios es mucho más que eso. Por eso nuestras estructuras de pensamiento, y vengo hablando bastante seguido de esto, tienen que cambiar. La Escritura lo pone así. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Porque si no, cosas muy simples nos corren de recibir la verdadera abundancia que el Señor preparó para todos nosotros. Porque si no, corremos riesgo de tener la mirada muy corta, dice la Escritura. Y dice que conforme la provisión, el Señor le dijo a Abraham, levanta tu mirada. Le dijo así, ¿podés ver hasta donde alcance tu mirada, hasta donde vean tus ojos, hasta donde puedas entender todo eso, va a ser tuyo? Por eso el Señor dice que cuando acontezcan todas las cosas que ya están aconteciendo, nosotros tenemos que erguirnos. ¿Por qué? Porque eso nos saca la mirada de la tierra. Porque eso está diciendo que caminamos muchas veces en el orden espiritual, aunque yo también muchas veces, porque camino medio así, mirando hacia abajo. Y si encima acontecen cosas que realmente son fuertes y no aprendemos a poner la mirada en el Señor, no vamos a poder comprender que desde ese lugar, así se nos ministraba, yo estaba escuchando ahí atentamente, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No se puede mirar para abajo, no se puede mirar para el costado, no hay por dónde. Yo tengo que poner mi mirada al cielo porque desde ese lugar, como vino Maná en aquel tiempo, como vino Jesucristo en aquel tiempo, como el Señor se presentó de la misma forma, desde ese lugar vendrá mi Salvador. Mis ojos a los montes. Y llamativamente el monte en donde el Señor proveyó justamente es el monte de la provisión. Porque solamente en el monte hay provisión, en las alturas, en esos lugares, no en la tierra. En la tierra hay bienes para que nosotros podamos subsistir por algún tiempo.
pero en el cielo hay abundancia, para siempre. Él es fuente inagotable. Después habla de las riquezas, bueno, lo mencioné, ¿a qué le damos mayor valor? Los placeres de la vida. Eso creo que está muy claro, lo entendemos bien. Los placeres de la vida, los deleites, por eso cambian nuestros pedidos. ¿Vieron? Cuando nosotros estamos en esos campos, no pedimos conforme al Señor. Dice que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, para que eso siga trayendo satisfacción a nuestra vida natural, carnal, terrenal. Y el diablo, que no es sonso y que el Señor lo reprenda, conoce esas cuestiones. Entonces, provee alimento el desgraciado. Y nosotros como chorlitos, pero en el nombre del Señor nos levantamos, dispuestos a solamente recibir lo que viene de Él, porque entonces podremos dar de una forma plena, con liberalidad, dice la Escritura, teniendo libertad para dar, no como cautivos. Es triste eso, mis amados. Nosotros lo tenemos representado de esta forma, por ejemplo, en lo ministerial, en lo que conocemos como la iglesia, como lo que somos, la iglesia de Cristo. Pero realmente es triste ver que quizás el tiempo que se da es limitado, porque en definitiva es para el Señor. ¿Vieron? Dar como esclavos, no como libres. Qué triste. Cuando a libertad fuimos llamados. Creer que el tiempo en el Señor, o el tiempo en la iglesia, o el tiempo en el ministerio, o lo que implica nuestra vida, como que pareciese que no tiene mucho sentido. Así muchas veces vive el creyente. Porque está bajo un campo que la Biblia dice que son doctrinas del error, donde pareciese que un día en Palermo, Hollywood, es más placentero que un día en su casa. O que los hermanos contentos, vos los ves en la foto, contentos cuando no están en la iglesia, pero cuando están en la iglesia están tristes. Qué raro. Lo mismo pasa en la casa. Afuera, tienen ganas de todo. ¿Y adentro? Lo mismo pasa en la iglesia. Tienen ganas, fuerzas, proyectos para todo lo concerniente afuera. Y yo no digo que esté mal, usted ya lo sabe, ¿no? No me voy a detener en eso. Pero sí me tengo que detener en que está muy mal la perspectiva que nosotros tenemos en cuanto a la obra, porque dice que Él nos dará, le da semilla al que siembra y pan al que come, para que tenga gracia, abundancia para toda buena obra. Y ahí está hablando de la obra de Dios, porque viene hablando de lo que recolectaban las iglesias para la obra de Dios, para los santos. Pablo dice, nunca tuve falta de ningún bien, porque donde yo llegaba ya había un grupo de hermanos que tenía todo preparado para que la obra de Dios se lleve adelante. Entonces no era simplemente el día en el que Pablo llegaba y predicaba la palabra, sino que toda la iglesia estaba trabajando antes, durante y después. Porque estaba activa, porque estaba en gozo. No como simples derrotados que esperan un domingo para ver si Dios puede hacer algo ese día y después, bueno, hasta el otro domingo. Feliz domingo para todos. No, mi amado, eso no está bien. Claro, el Señor hace milagros cada vez que nos juntamos.
Pero nosotros tenemos que aprender a disfrutar antes, durante y cuando nos vamos de este lugar. Y entonces, cuando nos vamos de este lugar, queremos nuevamente disfrutar y trabajar y esperamos con ansias poder dar algo a alguien, dar algo al Señor de lo que hemos recibido. ¿Por qué no dar algo ministerialmente, dar algo a mi familia, dar algo a mi vecino, dar algo de lo que yo tengo? Pero al no entender en plenitud estas cosas, abortamos el principio de la provisión. Muchas veces, sin darnos cuenta, por ignorancia. La Biblia dice que el pueblo de Dios, las obras del pueblo de Dios fueron destruidas porque le faltó conocimiento. Entonces, hoy viene su palabra para hacernos entender que Él sigue dándole semilla al que siembra. Entonces tenemos que entrar en ese círculo para que entonces las cosas cambien y para que podamos dar fruto. Porque conforme los afanes, las riquezas, los placeres de la vida hacen que nosotros no llevemos frutos. Pero viene el verso 15, ya voy terminando, mas la que cayó en buena tierra, yo digo amén. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que el Señor nos dé la capacidad, y entiendo que Él la quiere dar, y entiendo que Él la da, y entiendo que la va a seguir dando. Simplemente tenemos que nosotros, con un corazón recto, humilde, delante de su presencia, poder mirar de esa forma y que cambie la perspectiva de nuestra vida en general. Pero también que tengamos esta visión de cuando venimos a la casa de Dios. ¿Qué clase de tierra quiero ser? Y eso no se puede definir acá, eso se define antes, porque la tierra se prepara antes. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Eso es un principio de anticipación, lo hemos hablado. Yo me preparo antes. Y sea cual fuese lo que me aconteció los días previos a que yo me presente delante del Señor, tengo la posibilidad, una posibilidad enorme siempre, de decirle: Señor, hoy quiero ser una buena tierra. Quiero ser una buena tierra para que lo que se va a lanzar, para la semilla que se va a dar, mi corazón esté preparado. Eliminando los espinos, los pedregales, lo que me corre del camino. Y siempre estar preparados, sea cual fuese mi condición, siempre estar preparados para hacer una buena tierra. Porque ese día puede ser la posibilidad, de hecho lo es, el tiempo oportuno para que las cosas definitivamente sean transformadas para siempre. Amén. Pónganse de pie, por favor. Mateo en el capítulo 13, en el verso 37, haciendo referencia a la semilla, dice: Jesús les contestó: el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. O sea que el Padre es sembrador, el Hijo es sembrador y el Espíritu Santo es sembrador. Y ellos tienen buena semilla. Y el que da semilla, porque el que da semilla es el Señor, al que siembra, y acá estamos los sembradores, pero que no queremos ser simplemente sembradores, también queremos ser atletas y también queremos ser soldados. Sin perder ninguna de las facetas, queremos estar preparados siempre. Y si tenemos una semilla, hay que ir a sembrarla. Y si tenemos una buena semilla, hay que ir a sembrarla.
Y si hay semillas ahí que no van, hay que desecharlas porque las semillas no se pueden mezclar, porque es abominación delante del Señor. Porque nosotros, conforme la palabra, somos reengendrados. Y déjenme decirle algo que les vengo repitiendo vez tras vez. El Señor ya nos los ha dado todo, pero el Señor sigue dando. Y nosotros seguimos recibiendo, pero hay que seguir dando. Porque Él nos va a bendecir, de hecho nos bendice, para que nosotros podamos bendecir a otros. Porque nos hace entender que lo recibido de su mano damos. Entonces eso discrimina, eso hace un apartamiento. Solo tengo que estar preparado para recibir lo del Señor. Eso me hace estar atentos para que si viene algo del cielo, porque del cielo no es todo bueno. En el cielo no hay todas cosas buenas, y permítanme y escuchen con oídos circuncidados. Porque dice que hay aves en el cielo, porque también hay potestades contrarias en el cielo, porque hay huestes espirituales de maldad en los cielos. Nosotros queremos lo que está en el cielo de Dios. De ahí nosotros recibimos, y desde ese lugar es lo que estamos preparados para dar. Y lo que venga de otros lugares, que nuestro corazón esté preparado para rechazarlo en el nombre de Jesús, y solo recibir la buena semilla que es de parte del Señor. Termino y cantamos. Gálatas, en el capítulo 6, verso 8, muy conocido. Dice: pero el que siembra para su carne, de la carne inevitablemente segará corrupción. El Señor elimine toda clase de corrupción en el nombre de Jesús. Vamos, mi amado, levantá tus manos conmigo. Vamos a rogarle al Señor, porque dice que estamos en tierra de corrupción, en valle de sombra y de muerte. Pero aunque andemos en esos lugares, dice que no tiene que haber temor, porque Él estará con nosotros. Nos va a librar y nos va a hacer entender que las bendiciones y las misericordias nos alcanzarán. Hoy es la mejor oportunidad para poder quitar de todo nuestro corazón, si lo hubiese, la corrupción. Y entonces dice su palabra: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu siempre, siempre, siempre segará vida eterna en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un aplauso al que viene. El Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es, y en su nombre hay poder para vencer. Esas palmas en victoria, vamos. Mi Dios es grande, es fuerte. Cantemos. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Los enemigos siembran y huyen ante Él. Vamos. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. A ver. Los enemigos siembran, vamos, y huyen ante Él. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. ¡Vamos! Jesucristo es el Señor, mi Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Arriba ese grito de victoria. Tengo un Dios grande y fuerte. ¿Cómo dice? A ver. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Los enemigos tiemblan y huyen ante Él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Los enemigos tiemblan, vamos, y huyen ante Él. Jesucristo
iglesia canta y Jesucristo es el Señor y Rey. Sigue otra vez. Jesucristo es el Señor.